GATI, por sus siglas en inglés, significa Global Heart Attack Initiative, Iniciativa Global del Tratamiento del Infarto. Hay que empezar definiendo lo que es el infarto. Cuando una arteria coronaria, que son las arterias que suplen el músculo del corazón con oxígeno, se obstruye, cuando se tapa la arteria, el músculo correspondiente a esa arteria se muere. Y eso es lo que conocemos como un infarto. En el mundo mueren aproximadamente 18 a 20 millones de personas anualmente por causas cardíacas. De esos 18 a 20 millones, la mayoría de los muertos son por un infarto o un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es una emergencia global el mantener un tratamiento rápido y adecuado y efectivo del infarto. En los países de ingresos bajos o medios, económicamente desaventajados, que antes llamábamos tercermundistas, el problema es peor, no solamente por las limitaciones de recursos, sino porque lamentablemente los riesgos asociados al infarto son muy altos, más quizás que en los Estados Unidos. De esas personas que te dije, de los 18 millones, de los que se mueren de infarto, 3/4 partes se mueren en países en desarrollo, países de bajo ingreso o ingreso medio. Por esa razón, el Colegio Norteamericano de Cardiología, ACC, interesado en extrapolar las experiencias norteamericanas en cuanto a las mejorías del tratamiento del infarto al resto del mundo, porque estamos en un mundo globalizado, hace un año y medio, su Board of Directors decidió lanzar esta iniciativa a través de representantes internacionales en todos los países del mundo. Que la iniciativa se discutió realmente hace ya un año o dos, pero el lanzamiento del programa empezó en el último trimestre de 2019. En octubre primero se inició con una cohorte primero de 10 países, se inició el proceso de recopilación de información. O sea que ya tenemos 9 meses en esto. Ahora, julio primero, vamos a tener 23 países. El propósito fundamental de GATI, de esta iniciativa, es primero aprender, estudiar qué está pasando en esos países de ingreso bajo, de ingreso medio del resto del mundo, en lo referente al infarto. No podemos corregir ni cambiar nada hasta no saber qué está pasando. Entonces, la primera fase de este estudio, de esta iniciativa, es saber qué está sucediendo a través de un cuestionario que hemos elaborado, donde centros de 14 países ahora y en unos meses 23 países estarán acumulando información sobre el infarto y a partir de ahí entraremos en una segunda fase. Entonces, mi rol, además de ser directivo, también incluye poner la República Dominicana en el mapa. Nuestra institución, la que dirigimos, CEDIMAT, es el centro que está representando al país, digamos, pero esto no está limitado a una institución nada más. Cualquier hospital que tenga un programa establecido del manejo del infarto puede solicitar la inclusión. Hay una serie de criterios, por supuesto, que se necesitan, pero el más importante es tener un programa de manejo del infarto. Entonces, esperamos que representando Latinoamérica junto a México y Argentina, que son los únicos otros 2 países del continente que están en esto, esperamos que la región, nuestra región en Latinoamérica, aprenda, se beneficie de este esfuerzo colectivo a favor de nuestros pacientes. El requisito fundamental es que haya un programa de infarto. La palabra programa significa que haya una rutina establecida de cómo manejar los pacientes, que haya una rutina establecida de medición de parámetros, que haya una rutina establecida del tratamiento de acuerdo a las guías internacionales del tratamiento. Esa es la primera
necesidad. Luego de eso se somete una solicitud a través del coordinador, que en este caso soy yo, se presenta al comité y hay otra serie de requerimientos que ya son de índole logístico. Por ejemplo, debe tener un administrador clínico, un administrador general, debe tener la manera como lograr entrar data en Internet, porque la data es ciega, no identificable, es un proceso que hay que entrenar a la persona y básicamente hay que tener la intención de integrarse por lo menos un año, de que la gente no entre ahora y a los 2 meses se quiera salir. Hay una parte financiera que no es limitante, se supone que haya un pago para esto, pero se están estableciendo los mecanismos de que eso no sea necesario. No, ahora mismo, por ejemplo, en la Argentina tenemos 3. Por supuesto, Argentina es un país mucho mayor que nosotros, tenemos 3 centros. En México tenemos 3 también, pero no hay un límite particular. Siempre que el centro llene esos criterios. Y otra cosa es que debe tener un mínimo de pacientes, por supuesto. Si el centro ve un infarto al mes, no es un centro que va a calificar. Exigimos un mínimo de 20. Debo informarte primero que nada que ya hay publicaciones científicas en Europa, en Estados Unidos, recientes, de hace 2 semanas, que están mostrando cómo el COVID ha impactado el infarto al miocardio. Lamentablemente se ha reducido en un 40% o más la actividad de pruebas de cateterismo y de intervención coronaria en pacientes con infarto en los centros más importantes de Estados Unidos y de Europa. Eso se ha debido, por supuesto, en parte a temor del paciente, lamentablemente, de no acudir a un hospital por temor a contagiarse, y también en parte ha ocurrido por el colapso del sistema parcial. Cuando un hospital está convertido de un centro cardiovascular a un centro de COVID, pues naturalmente lo cardiovascular lamentablemente toma un segundo lugar, no prioritario. Entonces, lamentablemente los pacientes han sufrido doblemente. Han sufrido por el COVID propiamente dicho, que también puede producir infartos, y han sufrido por los retrasos. Entonces, nosotros en el medio de la pandemia, al principio de la pandemia, modificamos el protocolo de adquisición de información precisamente para incluir información sobre pacientes con COVID. Y cuando se analice la información estadística, vamos a tener en cuenta qué sucedió antes y después de COVID o durante COVID con el manejo del infarto. Te anticipo que vamos a encontrar problemas. El American College of Cardiology tiene más de 15,000 miembros fuera de los Estados Unidos y tiene relaciones con más de 42 países, Asia, África, Latinoamérica, etc. En ese sentido, se me pidió integrarme a esa iniciativa dentro del cuerpo directivo. En este momento yo soy el subdirector, pero a partir de enero seré el chairman global de la iniciativa por los próximos 3 años. Yo creo que la oportunidad que se me ha dado de dirigir y coordinar y participar en esta iniciativa es una oportunidad a la República Dominicana. Yo no me siento protagonista, aunque sea el coprotagonista. Es para mi país. Luego de vivir 31 años en Chicago, he venido aquí para trabajar por el país. Por lo tanto, yo creo que esto debe apoyarse. Lo que quisiera es que al final del camino, cuando esta información esté disponible, al igual que en otros países, las autoridades se sienten, conversen y aprendan sobre qué hay que modificar, porque ya hace tiempo que nuestro país está necesitado de una red nacional de cómo manejar el infarto a nivel nacional en todas las instituciones. La página web es acc.org, GATI, G-H-A-T-I, o el email del Dr. Herrera, que es el coordinador, cjherrera@cedimat.net. Sabemos que se ha reducido el volumen de atención urgente. Ya lo sabemos, en Estados Unidos se publicó esta información, en España también. Conversando con colegas y haciendo una deducción lógica,
tenemos que concluir lamentablemente que la mortalidad aumentará. Esa información no se ha publicado todavía. En los Estados Unidos aún no se ha publicado, pero pronto aparecerá, de que por esos retrasos de atención que te acabo de decir y por el mismo COVID, porque recuérdate que es una enfermedad multisistémica, no es la complicación más frecuente, pero la afectación cardíaca en los pacientes de COVID es muy real, pulmonar y cardíaca. Entonces, no hay duda que yo anticipo y se anticipa que la mortalidad va a ser mucho mayor en los pacientes con infarto durante la pandemia que previamente. Las sociedades internacionales de cardiología ya se han pronunciado sobre esto. La latinoamericana, SIAC, la norteamericana, el American College y la europea. 3 puntos fundamentales. 1. El paciente cardíaco agudo, enfermo agudo, tiene que entender que está arriesgando su vida quedándose en su casa y debe acudir a la emergencia. Sospecha de derrame cerebral, sospecha de infarto, síntomas severos, hay que acudir a la emergencia. Segundo, los centros de salud están preparados para atender un paciente que no tiene COVID y que hay que proteger de que se contamine y por ende esa preocupación debe ponerse en segundo plano. Y tercero, el personal manejando los pacientes con infarto, tanto los médicos como las enfermeras, cuidarse con los protocolos que conocemos de protección personal. En esta institución, como se hace en muchas otras instituciones del mundo y en el país, estamos asumiendo que si intervenimos a un paciente invasivamente, ese paciente pudiese estar enfermo de COVID y por ende se están tomando todas las precauciones para la protección del personal y del paciente mismo.